A los 12 años, mis padres me abandonaron por mi discapacidad. Hoy, tras salir adelante por mi cuenta, ellos regresan exigiendo el fruto de mi trabajo. Pero la respuesta que dejé en su buzón les dará una gran lección. Abandonada a los 12 años debido a una discapacidad física, construyó en silencio un imperio corporativo. 18 años después, sus codiciosos padres regresaron, exigiendo su fortuna, solo para desatar su propia caída. El recuerdo de aquella tarde en Central Park comienza con una frase cruel que rompió todos los lazos de sangre para siempre. Mi nombre es Isabella y tengo 30 años. Pero mi pesadilla comenzó a los 12 cuando mis padres me abandonaron en un parque público simplemente porque mi brazo izquierdo tenía una discapacidad física. Sostenían con fuerza la mano de mi hermano mayor mientras se alejaban sin mirar atrás a mi rostro lloroso. Mi padre se detuvo solo el tiempo suficiente para mirar mi brazo antes de pronunciar las palabras que destrozaron por completo mi infancia. Arréglatelas tú misma porque no quiero criar a una niña discapacitada sin futuro. Ese brutal abandono me obligó a pasar los siguientes 18 años cambiando mis lágrimas por un éxito absoluto. Construí un imperio de planificación de eventos corporativos desde la nada hasta poseer actualmente 12 prósperas empresas en 8 estados diferentes. Mi tranquila mañana de domingo se hizo añicos cuando mi teléfono sonó con una voz arrogante que no había escuchado en casi 2 décadas. Mi padre estaba al otro lado exigiendo una parte masiva de mis activos corporativos como si hubiera sido un padre amoroso todo este tiempo. Habló con un absoluto derecho mientras ignoraba por completo la dolorosa historia de abandono entre nosotros. Merecemos el 40% porque yo te di la vida. No lloré ni grité ante su escandalosa demanda porque ya me había preparado para este preciso momento. Una fría calma me invadió mientras una ligera sonrisa se formaba en mi rostro antes de que finalmente le respondiera. Revisa el buzón. Si quieres saber exactamente qué trampa legal coloqué dentro de ese buzón para destruir por completo a las personas que me abandonaron, por favor, suscríbete al canal ahora mismo. El lunes por la mañana, arrojé el grueso expediente de la demanda sobre el escritorio de cristal en la oficina de mi abogado, David. David abrió la pesada carpeta con cuidado antes de explicar que la demanda no se basaba en una falta total de documentación legal. Señaló meticulosamente que estaban explotando un error técnico extremadamente menor en los papeles de adopción originales que mi difunta madre adoptiva, Eleanor, presentó hace 18 años. La terminación legal de sus derechos parentales de alguna manera carecía de una firma de confirmación final de un magistrado, lo que creaba un pequeño pero excepcionalmente peligroso vacío legal civil. Este microscópico fallo administrativo era algo que nadie había desafiado hasta hoy porque Eleanor siempre mantuvo una absoluta discreción sobre mi pasado. Inmediatamente rechazamos la hipótesis completamente ridícula de que mis padres recordaran de repente su conexión biológica o sintieran algún afecto genuino hacia mí. El momento preciso de esta demanda dejaba perfectamente claro que habían estado monitoreando en secreto mi expansión corporativa durante años, esperando a que mi patrimonio neto total alcanzara su punto máximo absoluto. Permanecieron en completo silencio mientras yo luchaba por construir mi negocio, pero salieron de las sombras en el momento en que mis empresas generaron ingresos nacionales masivos. David golpeó su costoso bolígrafo contra la mesa de cristal mientras me miraba directamente a los ojos con una expresión completamente seria. No te olvidaron, Isabella, solo estaban esperando pacientemente a que te volvieras lo suficientemente valiosa como para cosechar. Escuchar esas palabras borró por completo cualquier rastro de duda emocional que pudiera haber tenido con respecto a mi familia biológica. Inmediatamente cambié mi mentalidad a un modo de defensa legal total porque proteger mi imperio de planificación de eventos corporativos era mi máxima prioridad. Le di instrucciones firmes a David para que iniciara una revisión de emergencia de la estructura accionaria completa en las 12 sucursales regionales para poder bloquear legalmente cada uno de los activos corporativos antes de que el Tribunal Civil emitiera cualquier medida cautelar preliminar. Mis negocios operaban sin problemas en 8 estados porque construí sistemas organizativos impenetrables y me negué a dejar que extraños codiciosos desmantelaran el logro supremo de mi vida. La pesada puerta se abrió cuando mi director de operaciones, Ethan, entró en la espaciosa habitación llevando un dossier financiero altamente confidencial. Ethan gestionaba todas las complejas operaciones diarias de mis empresas, por lo que siempre reconocía instintivamente cuando una variable externa amenazaba nuestra estabilidad corporativa. Colocó el dossier directamente junto al enorme expediente de la demanda antes de informar sobre la última inteligencia de negocios que había reunido nuestro equipo de seguridad interno.
Ethan reveló que mi hermano mayor, Michael, era en realidad el cerebro oculto que contrató a investigadores privados para rastrear ilegalmente el flujo de caja de toda mi empresa durante los últimos 6 meses. Ethan abrió la primera página del enorme dossier para mostrarnos varias fotografías de vigilancia que destacaban a una figura familiar cerca de nuestras propiedades corporativas. Michael ha estado husmeando alrededor de la sucursal número 3 porque él es quien olió las ganancias y avisó a tus padres. Confirmar la verdadera fuente de riesgo cambió por completo nuestra perspectiva sobre cómo combatir con éxito esta ridícula demanda civil. Saber que Michael orquestó el reconocimiento financiero encubierto mientras mis padres actuaban como los demandantes legales públicos significaba que esto era un intento de extorsión altamente calculado en lugar de una simple disputa familiar por papeles faltantes. Miré a David y a Ethan antes de tomar la decisión final de investigar directamente en los rincones más oscuros de su pasado lejano. David y yo acordamos solicitar de inmediato todos los registros fiscales históricos junto con cualquier documento médico público asociado con mi primera infancia de los archivos estatales. Necesitábamos encontrar su última falla fatal porque tenía la intención de destruir sus cómodas vidas con la misma precisión despiadada que utilizaron cuando me abandonaron en ese parque. 3 días después, un vuelo temprano nos llevó a David y a mí al archivo de registros públicos en Michigan para investigar el oscuro pasado. Bajo la guía experta de David, navegamos sistemáticamente por la base de datos estatal restringida mientras cotejábamos meticulosamente mis reclamaciones médicas de la infancia con los registros históricos de la seguridad social de hace casi 2 décadas. El enorme edificio gubernamental se sentía increíblemente frío mientras revisábamos miles de páginas digitales en busca de cualquier discrepancia financiera vinculada a mi primera infancia. David pasó varias horas desplazándose por los archivos digitalizados hasta que sus ojos finalmente se fijaron en un patrón altamente sospechoso de pagos financieros estatales continuos. Tocó con su dedo índice directamente contra la brillante pantalla del ordenador antes de girar la cabeza hacia mí con una expresión de absoluto asco profesional. Mira esta secuencia de números, explotaron tus registros médicos congelados para seguir embolsándose las prestaciones por discapacidad durante los últimos 15 años. La verdad absolutamente repulsiva sobre mis padres biológicos finalmente se reveló ante mis ojos en forma de documentos oficiales del gobierno. Robert y Linda ocultaron intencionadamente mi abandono físico a las autoridades estatales para poder estafar ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos utilizando mi número de seguridad social personal. Esencialmente, convirtieron mi discapacidad física en un flujo continuo de ingresos ilícitos mientras, simultáneamente, me dejaban sobrevivir completamente sola en un parque público. Esta repugnante revelación estableció perfectamente la verdadera conexión lógica detrás de su repentino y agresivo ataque legal contra mi imperio corporativo. Cuando Michael descubrió originalmente mi enorme riqueza corporativa, sin duda les advirtió que sus crímenes financieros históricos podrían ser fácilmente expuestos durante cualquier verificación de antecedentes estándar. Presentaron estratégicamente esta agresiva demanda civil como una enorme cortina de humo legal, con la esperanza de intimidarme para llegar a un rápido acuerdo financiero antes de que yo pensara en investigar su pasado. Subestimaron por completo mi disposición a escarbar en la dolorosa historia que pasé 18 años tratando de olvidar. Mi teléfono móvil vibró de repente con una llamada urgente desde Chicago justo cuando terminábamos de analizar los documentos federales de asistencia social. Ethan hablaba rápidamente al otro lado, informando que toda nuestra red corporativa se enfrentaba actualmente a una agresiva auditoría interna iniciada por una firma financiera externa no verificada. Esta firma de contabilidad fantasma exigía acceso inmediato a nuestros servidores seguros con el pretexto de prepararse para el próximo litigio civil. Ambos sabíamos que Michael era el titiritero invisible que orquestaba esta caótica interrupción para maximizar la presión sobre mis operaciones corporativas diarias. Su táctica era increíblemente transparente porque quería arrinconarme en una situación en la que resolver la demanda pareciera más barato que luchar contra el sabotaje operativo. Escuché a Ethan explicar la situación creciente antes de responder por teléfono con un tono completamente frío. Déjalos hacer un desastre porque esta demanda es solo una cortina de humo para encubrir sus crímenes de fraude federal. Le di instrucciones firmes a Ethan para que bloqueara temporalmente todos los datos corporativos sensibles para evitar cualquier extracción de datos no autorizada por parte de mi hermano. Mientras tanto, David se centró por completo en asegurar la prueba física innegable de su robo histórico de los archivos gubernamentales. Recopilamos cuidadosamente cada extracto bancario certificado con el sello rojo oficial del Estado para garantizar que nuestra evidencia fuera completamente admisible en un tribunal federal.
El archivista imprimió docenas de páginas que detallaban cada cheque fraudulento que mis padres cobraron mientras pretendían cuidar de una niña gravemente discapacitada. Reunir esos documentos críticos me dio una abrumadora sensación de vindicación porque las mismas personas que me desecharon me acababan de entregar el arma definitiva para su propia destrucción. Empacamos los pesados maletines legales con los registros certificados antes de regresar inmediatamente al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo comercial a Chicago. Ya no me estaba preparando para una simple disputa civil sobre un error administrativo menor en los papeles de mi adopción. Estábamos volando de regreso a casa para librar una guerra total y absoluta contra los criminales despiadados que simplemente compartían mi ADN biológico. El martes siguiente por la mañana, una serie de avisos legales falsificados apareció de repente en los escritorios de nuestros principales socios. Michael intensificó gravemente su implacable sabotaje corporativo enviando deliberadamente advertencias de auditoría federal falsas directamente a toda nuestra cadena de suministro nacional. Se hizo pasar intencionadamente por las autoridades fiscales federales, con la esperanza de congelar por completo nuestras próximas operaciones de eventos incitando un pánico financiero generalizado entre nuestros proveedores más confiables. Sus tácticas maliciosas tenían como objetivo específico paralizar nuestras complejas capacidades logísticas justo antes de la temporada de eventos corporativos más ocupada de todo el año fiscal. Ethan luchaba desesperadamente dentro de la sala de juntas ejecutiva principal mientras atendía llamadas furiosas de nuestros clientes empresariales más importantes que exigían una aclaración inmediata sobre los alarmantes rumores. Dos enormes clientes corporativos amenazaron explícitamente con cancelar de inmediato sus contratos exclusivos multimillonarios porque temían gravemente quedar irremediablemente enredados en una caótica disputa legal. El gran volumen de estas agresivas consultas amenazaba con abrumar a nuestro dedicado departamento legal mientras se esforzaban por tranquilizar continuamente a nuestros muy nerviosos inversores. La tensión sofocante dentro de la suite ejecutiva alcanzó niveles críticos, ya que la pérdida de esos contratos específicos de alto valor dañaría críticamente nuestras proyecciones de ingresos trimestrales sin posibilidad de reparación. Mi mejor amiga Sofía, una estratega de relaciones públicas de élite, entró con confianza en la caótica sala de juntas vistiendo un traje sastre elegante mientras sostenía una elegante carpeta de cuero que contenía sus protocolos de crisis. Evaluó rápidamente el creciente pánico corporativo antes de golpear su pesada carpeta sobre la mesa de caoba para captar la atención absoluta de todo el comité ejecutivo. No discutan sobre asuntos familiares porque debemos usar los prospectos financieros auditados para aplastar esos papeles sin valor de inmediato. Bajo su experta coordinación estratégica, emitimos rápidamente una declaración corporativa increíblemente intransigente a cada uno de los proveedores que operan dentro de nuestra masiva red nacional. Nuestro equipo de respuesta rápida redactó de inmediato un comunicado de prensa completo que detallaba la estabilidad financiera exacta de nuestras 12 sucursales regionales para contrarrestar la maliciosa campaña de desinformación. Este agresivo memorando legal separó por completo nuestra inquebrantable base financiera corporativa de las afirmaciones de extorsión completamente infundadas orquestadas por mis parientes biológicos. Adjuntamos de forma segura nuestras impecables autorizaciones fiscales federales junto con nuestros registros contables certificados de forma independiente para demostrar definitivamente la total ilegitimidad de las advertencias de auditoría fraudulentas. Sofía instruyó firmemente al equipo de comunicaciones para que amenazara con acciones legales inmediatas contra cualquier entidad externa que intentara distribuir esos documentos fabricados a nuestros socios comerciales. El completo protocolo de gestión de crisis tranquilizó rápidamente a nuestros principales interesados con respecto a nuestra absoluta integridad operativa durante este ataque malicioso altamente coordinado. La intensa atmósfera dentro de la sala de juntas se estabilizó gradualmente a medida que el equipo ejecutivo procesaba las respuestas escritas entrantes de nuestras principales cuentas corporativas. Ethan asintió lentamente mientras dejaba escapar un profundo suspiro de alivio antes de volverse hacia el comité ejecutivo para dar la última actualización operativa. La estrategia de crisis funcionó porque los socios acaban de confirmar que mantienen sus contratos después de recibir la declaración del departamento legal. Habiendo detenido con éxito la catastrófica hemorragia corporativa interna, finalmente me di cuenta de que mi próximo objetivo necesario requería una investigación profundamente personal en el pasado lejano. Descubrir su masivo fraude histórico en los archivos estatales explicó por completo sus motivos desesperados, pero no aclaró la cronología de sus acciones agresivas actuales. Necesitaba regresar de inmediato a la vieja casa aislada donde mi difunta madre adoptiva Eleanor vivió anteriormente para descubrir la verdad oculta definitiva.
Me molestaba profundamente tratar de entender lógicamente por qué mantuvo un silencio absoluto sobre la peligrosa existencia de mis padres biológicos durante todos esos años increíblemente vulnerables. Eleanor poseía una mente analítica notablemente aguda. Por lo tanto, nunca habría ignorado simplemente una amenaza al acecho sin preparar cuidadosamente un plan de contingencia integral. Sospechaba firmemente que había ocultado deliberadamente una pieza vital de evidencia física defensiva dentro de esa propiedad, que podría poner fin permanentemente a este malicioso intento de extorsión. A las 7 del viernes por la noche, el agudo sonido de una llave girando dentro de la puerta cerrada de la aislada mansión de Eleanor resonó en el pesado silencio. David me acompañó al polvoriento estudio donde inmediatamente comenzamos a levantar las viejas tablas del suelo porque previamente había descubierto una anomalía estructural oculta dentro de los planos arquitectónicos originales. Los planos indicaban un vacío hueco que medía exactamente 2 pies cúbicos situado debajo de la viga de soporte estructural principal. Forzamos las gruesas tablas de madera con pesadas palancas de acero para revelar una cavidad completamente oscura oculta directamente debajo de los cimientos de hormigón. Una pesada caja fuerte a prueba de fuego descansaba perfectamente oculta bajo el grueso suelo de roble, esperando ser descubierta. Después de todos estos años de silencio absoluto, me arrodillé en el suelo polvoriento antes de introducir cuidadosamente la secuencia numérica exacta que representaba la fecha específica en que mi adopción fue legalmente finalizada. El pesado mecanismo de acero hizo un fuerte clic antes de que la gruesa puerta finalmente se abriera para revelar el contenido oculto almacenado de forma segura en su interior. Metí la mano para sacar una gruesa pila de papeles amarillentos que contenían información increíblemente perturbadora que aclaraba por completo la aterradora realidad sobre mis padres biológicos. Sostuve los frágiles documentos amarillentos hacia la tenue iluminación mientras hablaba directamente con David. Robert y Linda amenazaron con exponer el vacío legal de la adopción para destruir mi carrera cuando la empresa recién comenzaba. La caja fuerte a prueba de fuego contenía una enorme colección de cartas de extorsión escritas a mano explícitamente redactadas por Linda exigiendo una compensación financiera escandalosa de forma mensual. Amenazó despiadadamente con invalidar legalmente mi estado de adopción y sabotear públicamente mi reputación corporativa si alguna vez se ignoraban sus agresivas demandas financieras. Esas cartas amenazantes estaban meticulosamente agrupadas junto a docenas de recibos de transferencias bancarias certificadas que documentaban las enormes sumas que Eleanor les pagó en silencio a lo largo de los años. Mi difunta madre adoptiva sacrificó una parte significativa de su patrimonio personal simplemente para comprar mi paz profesional durante las etapas más vulnerables de mi temprana expansión corporativa. Este increíble descubrimiento demostró perfectamente su característico pensamiento estratégico a largo plazo con respecto a la supervivencia corporativa extrema y la represalia legal retrasada. Eleanor aceptó voluntariamente una concesión financiera temporal para proteger mi frágil imperio empresarial de un escándalo público catastrófico inmediato. Comprendió completamente que luchar contra ellos desde el principio podría haber puesto en peligro todo mi futuro. Así que, simultáneamente, archivó cada pieza de evidencia física incriminatoria. Diseñó deliberadamente un contraataque legal verdaderamente devastador acumulando pacientemente suficientes pruebas innegables de sus crímenes federales. Eleanor estaba construyendo silenciosamente una fortaleza legal impenetrable mientras esperaba que yo me volviera lo suficientemente poderosa como para luchar con éxito contra su codicia infinita. David reunió cuidadosamente cada carta de extorsión junto con los recibos bancarios certificados antes de guardarlos de forma segura dentro de su grueso maletín de cuero. Organizó meticulosamente los documentos de fraude federal junto a las amenazas escritas a mano para garantizar que nuestra línea de tiempo legal permaneciera absolutamente impecable. Cerró los pesados broches de metal antes de mirarme directamente con un profundo sentido de absoluto respeto profesional. No solo te compró tiempo, Isabella, porque Eleanor preparó una cadena perpetua para ellos justo dentro de esa caja fuerte. Tener la posesión absoluta de los documentos completos de fraude federal junto con la innegable evidencia de extorsión cambió por completo la dinámica de toda esta batalla legal. Ya no era una víctima que intentaba desesperadamente defender mi enorme riqueza corporativa de una demanda civil infundada presentada por extraños codiciosos. Ahora era una ejecutiva corporativa totalmente armada, completamente lista para entrar en la sala de deposición programada para tender una trampa legal absolutamente ineludible para los demandantes. Salimos con confianza de la aislada mansión porque finalmente poseíamos la munición definitiva requerida para destruir permanentemente a Robert y Linda.
A las 10 del miércoles por la mañana, la gélida atmósfera de la sala de conferencias fue testigo de nuestra primera confrontación directa después de 18 largos años. Robert y Linda se sentaron cómodamente en el lado opuesto de la larga mesa de madera, proyectando una increíblemente falsa sensación de autoridad parental junto a su asesor legal. El abogado contrario, Thomas, inició el procedimiento formal de deposición presentando un argumento legal increíblemente hipócrita con respecto a la propiedad biológica absoluta. Afirmó agresivamente que el abandono físico o el grave distanciamiento emocional no invalidaban en absoluto sus derechos de tutela natural inherentes sobre mis activos corporativos. Intentó construir una narrativa legal que los retratara como víctimas de circunstancias desafortunadas que nunca renunciaron legalmente a sus derechos sobre mi éxito. Thomas se inclinó con confianza sobre la pulida mesa de madera antes de hablar directamente al taquígrafo del tribunal para asegurarse de que su declaración quedara registrada permanentemente. La distancia emocional no significa que pierdan sus derechos legales sobre la empresa de su hija biológica. David ignoró por completo esa justificación moral increíblemente repulsiva mientras pasaba suavemente a una línea de interrogatorio financiero altamente calculada. Elaboró deliberadamente preguntas trampa específicas diseñadas para forzar a Robert y Linda a establecer permanentemente su cronología financiera exacta bajo juramento absoluto. David les pidió metódicamente que aclararan sus principales fuentes de ingresos después del día específico en que me abandonaron en ese parque público. Preguntó explícitamente si alguna vez buscaron asistencia financiera de programas gubernamentales o de particulares utilizando su condición de padres biológicos. Ambos cometieron perjurio flagrante con confianza sin mostrar ni una pizca de duda durante la sesión grabada. Testificaron audazmente que nunca recibieron ninguna compensación financiera externa o apoyo gubernamental relacionado con mi existencia desde esa tarde específica. Robert habló con absoluta arrogancia mientras negaba firmemente cualquier flujo de ingresos oculto porque creía falsamente que sus rastros históricos permanecían perfectamente ocultos. Linda asintió junto a su esposo mientras mantenía una expresión completamente fabricada de dolor maternal para manipular aún más el registro legal oficial. Declararon explícitamente bajo juramento que lucharon financieramente por su cuenta sin buscar ni aceptar un solo dólar legalmente vinculado a mi nombre. David mantuvo una expresión perfectamente neutral mientras metía lentamente la mano en su grueso maletín de cuero para extraer los documentos estatales certificados que obtuvimos de Michigan. Deslizó suavemente la pesada pila de declaraciones de impuestos médicos fraudulentos directamente por el centro de la mesa de conferencias hacia el abogado contrario. Esos papeles específicos contenían pruebas físicas innegables de sus crímenes federales, que abarcaban casi 2 décadas de retiros gubernamentales ilícitos. David sonrió levemente antes de dar el golpe legal definitivo que destrozó por completo toda su campaña de extorsión justo enfrente del estenógrafo. Entonces, ambos confirman bajo juramento que la firma que recibe las prestaciones por discapacidad durante los últimos 15 años no les pertenece. El terror absoluto inundó inmediatamente el rostro de Thomas en el momento exacto en que sus ojos procesaron los sellos rojos oficiales del Estado estampados en los documentos. Se dio cuenta al instante de que sus arrogantes clientes acababan de caer voluntariamente en una masiva acusación de perjurio federal durante un procedimiento legal formalmente grabado. El abogado contrario intentó frenéticamente salvar la catastrófica situación solicitando apresuradamente un receso de emergencia inmediato para consultar en privado con sus clientes. La sala quedó en completo silencio porque todos los presentes entendieron perfectamente que su desesperada intervención legal llegó demasiado tarde para protegerlos. Robert miró fijamente la prueba innegable de su fraude federal histórico, mientras sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente sobre la mesa. Linda perdió por completo su falsa expresión maternal cuando el pánico puro consumió sus rasgos, haciéndola parecer increíblemente pequeña. La trampa legal ineludible se cerró permanentemente, poniendo fin de manera efectiva a su ridícula demanda civil con respecto a mis 12 sucursales corporativas. Entraron en esa sala de deposición con la esperanza de robar por la fuerza el 40% de mis empresas, pero finalmente sellaron sus propias sentencias de prisión federal a través de sus propias mentiras arrogantes. El primer lunes por la mañana de noviembre, la jueza presidenta golpeó su pesado mazo de madera para comenzar oficialmente la audiencia civil formal en medio de un silencio increíblemente sofocante en la sala del tribunal, atrayendo la atención de todos los presentes. El abogado contrario, Thomas, se puso de pie de inmediato, intentando nerviosamente retirar varias demandas civiles completamente ridículas con respecto a mis extensos activos corporativos. Intentó desesperadamente reducir el alcance legal de la demanda original,
con la esperanza de salvar de alguna manera a sus increíblemente arrogantes clientes de un enjuiciamiento federal inminente después de su desastrosa deposición. La jueza presidenta rechazó severamente su moción frenética porque el registro legal formal ya reflejaba sus agresivas reclamaciones iniciales con respecto a mis empresas de planificación de eventos. Thomas entró en pánico visiblemente sabiendo que sus clientes estaban irremediablemente atrapados dentro de una pesadilla legal masiva que ellos mismos iniciaron agresivamente cuando decidieron atacar mis 12 sucursales regionales. David se acercó con confianza al podio central para dar el golpe de gracia absoluto contra su campaña de extorsión civil completamente fabricada bajo la atenta mirada de toda la galería. Desmanteló sistemáticamente todo su argumento de tutela biológica al presentar simultáneamente los documentos certificados de fraude a la seguridad social, verificando sus 15 años de retiros gubernamentales ilegales utilizando mi identidad personal. Luego presentó la enorme pila de cartas de extorsión escritas a mano que Linda había enviado previamente a mi difunta madre adoptiva, Eleanor. David concluyó su devastadora presentación de pruebas ingresando oficialmente en el registro público del tribunal la cinta de casete de audio secreta que Eleanor conservó de forma segura dentro de su caja fuerte a prueba de fuego para que todos la escucharan. El secretario del tribunal presionó un botón físico, permitiendo que la voz escalofriantemente arrogante de Robert resonara fuertemente por las cavernosas paredes de la sala del tribunal. Mi responsabilidad terminó cuando ella tenía 12 años. Así que entrega el dinero y no tocaré su compañía. Escuchar esa innegable confesión de audio provocó que la dinámica interna de la familia biológica contraria se hiciera añicos por completo dentro de la solemne sala del tribunal. Michael saltó de repente de su silla de madera mientras gritaba frenéticamente por la sala para culpar públicamente tanto a Robert como a Linda por diseñar todo el esquema de extorsión ilegal. Arrojó despiadadamente a sus propios padres debajo del proverbial autobús, con la esperanza de negociar de alguna manera una sentencia federal más leve con respecto a su participación criminal personal en la distribución de esos avisos de auditoría corporativa fabricados. La caótica escena expuso perfectamente su grave falta de lealtad familiar genuina, ya que instantáneamente se volvieron unos contra otros en el momento exacto en que enfrentar la destrucción legal absoluta se volvió completamente inevitable. Su patética muestra de traición mutua disgustó a todos los que observaban los procedimientos oficiales, incluido su propio abogado defensor, que se alejó lentamente de su mesa. La jueza presidenta golpeó firmemente su mazo de madera repetidamente para restaurar el orden absoluto antes de quitarse lentamente las gafas de lectura. Miró directamente a la mesa contraria con ojos increíblemente fríos y agudos antes de emitir su fallo judicial final y devastador sin mostrar piedad alguna. Desestimo esta demanda por completo porque la ejecución judicial transferirá inmediatamente este expediente a las agencias federales para investigar la extorsión y el fraude. El juicio civil formal terminó abruptamente al dictar efectivamente una sentencia de muerte absoluta a su libertad personal junto con sus reputaciones profesionales completamente arruinadas. Entraron arrogantemente en el juzgado con la esperanza de robar legalmente mi enorme riqueza corporativa, pero finalmente garantizaron sus propias e inminentes encarcelaciones federales. Los alguaciles uniformados se adelantaron inmediatamente para asegurar la sala del tribunal mientras Robert y Linda se sentaban completamente paralizados por la catastrófica realidad de su espectacularmente fallido complot de extorsión. No había absolutamente ninguna oportunidad persistente de reconciliación emocional porque corté por completo esos lazos biológicos tóxicos en el momento exacto en que descubrí sus décadas de crímenes financieros federales. Los observé en silencio sufrir las graves consecuencias legales que merecían con razón sin sentir ni una pizca de piedad por los criminales despiadados que me abandonaron en ese parque público hace 18 años. Exactamente una semana después de que concluyera el juicio civil, estacioné mi auto en silencio al otro lado de la calle mientras miraba directamente hacia su porche delantero. Robert, junto a Linda, acompañado por Michael, salieron lentamente para abrir su buzón residencial mientras esperaban tontamente las entregas diarias de rutina. En cambio, sacaron la trampa legal tan esperada que les prometí con confianza durante nuestra llamada telefónica inicial del domingo. Sus rostros se quedaron inmediatamente sin color cuando leyeron horrorizados las órdenes oficiales de congelamiento de activos acompañadas de las graves acusaciones penales federales. La perfección absoluta de este momento específico reflejaba perfectamente el desafío exacto que les lancé en esa pacífica mañana de domingo. Múltiples vehículos federales fuertemente blindados pulularon de repente por la tranquila calle suburbana antes de estacionarse agresivamente directamente frente a su cuidado césped.
Varios agentes federales armados salieron rápidamente de los vehículos tácticos antes de colocar con fuerza pesadas esposas de metal en los 3 individuos aterrorizados. Las autoridades federales escoltaron estrictamente a los criminales completamente humillados hacia las furgonetas de transporte seguras mientras todo el vecindario circundante observaba activamente el masivo espectáculo. Su espectacular caída pública proporcionó el cierre emocional definitivo que necesitaba desesperadamente después de pasar casi 2 décadas construyendo mi masivo negocio corporativo desde la nada. Verlos perder todo lo que valoraban validó cada uno de los sacrificios que Eleanor hizo para proteger mi vulnerable futuro de su codicia infinita. Bajé lentamente la ventanilla polarizada de mi auto mientras hacía contacto visual directo con Robert para entregar mi declaración final e inflexible diciendo, la ley no paga la crueldad. Así que adiós. Subí la ventanilla suavemente antes de poner el pesado vehículo en marcha para alejarme con confianza de la caótica escena suburbana. Mi partida deliberada reflejaba perfectamente el movimiento físico exacto que ejecutaron cuando me abandonaron despiadadamente en ese parque público hace 18 años. La diferencia crucial seguía siendo que actualmente tengo el poder absoluto para dictar completamente el resultado final de nuestra relación permanentemente rota. Cierro permanentemente el capítulo más oscuro de mi infancia mientras regreso a mi sede para expandir con éxito mi empresa de planificación de eventos corporativos.